Hola, ¿qué tal a todos? Voy a presentarles cómo obtener las relaciones pitagóricas cuadráticas utilizando el teorema de Pitágoras. Sin más por el momento, empecemos. Aquí su amigo David Bedoya les explicará. Vamos a empezar tal cual con el teorema de Pitágoras o como está establecido. El teorema de Pitágoras solamente se aplica para triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto y del cual nuestro análisis comienza a partir de uno de esos ángulos. En este caso lo haremos en torno a este ángulo phi, que en esta imagen tiene un ángulo de 30 grados. Aquí para el teorema de Pitágoras hacemos referencia a sus catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Adyacente significa que está al lado del ángulo en este caso. En este caso el cateto adyacente es el que está colindando junto con el mismo ángulo y es este lado verde de aquí abajo. Por consecuencia, el cateto opuesto es el que está, valga la redundancia, opuesto al ángulo que se está achicando. Y el lado que no corresponde al ángulo recto, que es opuesto a este ángulo recto, en este ejemplo llamado beta, es la hipotenusa. La relación que tienen estos lados es que la suma de los cuadrados de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No pierdan este dato, ya que será importante durante todo el recorrido. Ahora, vamos a realizar un análisis en el círculo unitario. ¿Por qué se llama círculo unitario? Esto es porque es un círculo de radio 1. En este círculo C que se muestra en la imagen, colocamos el mismo triángulo rectángulo que estábamos checando hace rato. Tanto denotado su cateto adyacente, cateto opuesto, y en este caso la hipotenusa será el radio del círculo. Radio de magnitud 1, por lo cual se denomina círculo unitario. Ahora, este radio va a tener proyecciones, por así decirlo, sombras, en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Y qué significan estas sombras? Pues no son más que el seno y el coseno del ángulo que se está analizando. Este ángulo phi todavía, es, junto con el radio, genera estas sombras. Para el lado de las X se genera una sombra que se denomina coseno. Y para el eje de las Y se denomina una sombra que se denomina seno. Correspondientes a estos, el coseno viene siendo el cateto adyacente del triángulo que checamos al inicio. Y el cateto opuesto es el seno. Ahí como se puede ver de manera paralela en la imagen. Son paralelas. Y aquí se puede ver la magnitud que tiene el seno y el coseno, dependiendo de la proyección que genera este radio. Ahora, si utilizamos la misma relación de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, tenemos que el coseno al cuadrado, que es el cateto adyacente, más el seno al cuadrado, que es el cateto opuesto, es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el radio, que mide 1, y si lo elevamos al cuadrado valdrá 1. Y aquí obtenemos esta relación pitagórica utilizando funciones trigonométricas. Estas proyecciones suelen utilizarse para la descomposición de vectores, el cual se utiliza mucho en el análisis de fuerzas en física, ya sea para analizar fuerzas de empuje, fuerzas de tensión, fuerzas de gravedad, fuerzas de tensión, fuerzas de fricción y fuerzas normales, que se pueden explicar en un video posterior. Respecto a este círculo unitario, surgió otra cuestión, una recta tangente. Una recta tangente que parte al eje de las X y es, valga la redundancia, tangente al punto E del círculo unitario. De lo que vamos a hacer a plantear otra parte, que es esa semirrecta que parte desde el punto A. La semirrecta L es una recta semi-infinita que parte desde el punto A hasta quién sabe dónde.
pero que está colineada con el radio del círculo. Esta semirrecta va a cortar a la recta tangente y va a surgir un segmento que nos va a ser importante en nuestro análisis. Ahora, nuestro triángulo rectángulo se expandió. Si se ve, se forma el triángulo AEG, que es un triángulo rectángulo por sí mismo también, solamente que aquí, en torno al ángulo que estamos analizando, el cateto adyacente tiene magnitud 1, que es el lado AE. ¿Ok? Y aquí tenemos un nuevo cateto opuesto, que tiene una magnitud variable ahora. Y este cateto opuesto es la magnitud de la tangente. La tangente respecto al ángulo que se está analizando. De este mismo triángulo rectángulo que acabamos de observar, surge otro lado, que es el segmento de la secante. Se denomina secante porque complementa a este mismo triángulo y es la distancia que va desde el centro hasta el punto de corte de la recta tangente con la semirrecta. Aquí no se hagan tantas bolas. Aquí lo que importa es observar el triángulo que se forma. Si observan, ahora el cateto adyacente de magnitud 1 está junto al cateto opuesto, que es el segmento de la tangente, la cual si elevamos al cuadrado y la sumamos con ese 1, obtenemos la hipotenusa al cuadrado, que en este triángulo es la secante. Si se observa, obtenemos esta nueva relación trigonométrica. En contraparte, existe otra recta tangente que denominaremos recta cotangente. Esta la ponemos de manera horizontal y que corte en el punto F del círculo unitario. Aquí, de la misma manera que el punto anterior, hacemos un triángulo denominado AFH. En este, el lado AF es igual que el radio y tiene magnitud 1. De este se desprende otro segmento interesante, que es el segmento FH. Y este, al igual que la tangente, es un segmento que se forma en la misma recta tangente, que en este caso es la recta cotangente, y llega hasta el punto de corte de la misma recta semi-infinita que analizamos antes. De esta manera también obtenemos una hipotenusa nueva, que es el segmento de la cosecante, y este se forma con la magnitud desde el punto A hasta el punto H. Con esto formamos un nuevo triángulo rectángulo, en el que el segmento paralelo a lo que sería el cateto adyacente del ángulo, este ángulo fin, no lo pierdan, es la cotangente, la cual si elevamos al cuadrado y sumamos el cuadrado del cateto opuesto, que en este caso va a ser la magnitud AF, que es 1, obtenemos la hipotenusa al cuadrado, que es la cosecante al cuadrado. Del mismo modo, no se preocupen por los lados o por los términos, simplemente fíjense en los nombres que tienen los lados de este triángulo. Y así van a obtener esta relación trigonométrica, con base en el teorema de Pitágoras. De esta manera obtenemos estas tres relaciones trigonométricas, que son importantes para el análisis de fuerzas o simplemente de triángulos, que se utiliza para problemas posteriores de matemáticas o física. Esto que les acabo de explicar es una manera visual de identificar estas identidades, ya que si agarras la primera identidad y la divides entre seno al cuadrado, obtenemos la segunda. Pero si la primera la dividimos entre coseno al cuadrado, obtenemos la tercera. Es la manera analítica de realizarlo, pero con esto que les acabo de explicar, es una forma visual de obtener estas relaciones. Y eso sería todo de mi parte.